Entonces, lo que vamos a ver hoy será un poco quiénes somos, ¿no? Quiénes es Telemecanic Sensors, los conceptos básicos de los sensores ultrasonidos, los diferentes modos de detección que tenemos, cómo funciona el software de configuración y luego dejaremos un ratito para preguntas, dudas, ¿vale? Y lo que nos queráis comentar. Telemecanic Sensors somos un fabricante de sensores para la automatización de máquinas y procesos con casi 100 años de historia. De hecho, el año que viene cumplimos los 100 años. Nuestro objetivo es facilitar la vida a nuestros clientes y permitir que se concentren en el valor añadido y el rendimiento de sus máquinas. Y por eso en Telemecanic Sensors diseñamos y fabricamos nuestros productos partiendo de las siguientes premisas: la simplicidad y la modularidad, la facilidad de selección, la facilidad de instalar y de mantener. Y también tenemos servicios expertos para compartir nuestros conocimientos. Así como a grandes números, ¿no? Pues somos una marca reconocida a nivel mundial en el tema de sensórica. Somos más de 1.400 personas dedicadas a sensores y esto sí que es un dato pre-pandemia, pero solíamos sacar al mercado entre 5 y 10 nuevas ofertas cada año, ¿vale? Ahora esperamos pues continuar con esta tendencia. Y eso puesto aquí, nada, un mapa también para que veáis un poco, ¿no? Pues el mercado, cómo está repartido entre Europa, Norteamérica, China y el resto de países. Nuestros mercados principales van desde equipos móviles a grúas, material handling, pasando por trenes, ¿no? Bombeo, material working. Como podéis ver, realmente el mercado es muy extenso y tenemos muchos sectores en los que estamos presentes a nivel de sensórica. Y aquí os enseño un poco el portfolio que tenemos de Telemecanic de diferentes tecnologías. Tenemos los interruptores de contacto, ¿no? Los finales de carrera, los presostatos, tenemos inductivos y capacitivos, también la tecnología RFID. Ayer vimos con José María los sensores fotoeléctricos, hoy vamos a ver los sensores ultrasónicos. También tenemos una gama de sensores de seguridad y mañana, de hecho, veremos la solución XIoT. Referente a los sensores ultrasonidos, aquí os he puesto un poco para que veáis, ¿no? los diferentes formatos que tenemos, la gama de cilíndricos, rectangulares y el wide beam. A nivel de conceptos básicos, para conocer cómo funcionan, ¿no? los ultrasonidos, os voy a poner aquí un vídeo, a ver si arranca. Es para ver el principio de funcionamiento de los sensores ultrasónicos, es como el que utilizan los murciélagos para localizar sus presas, ¿vale? Al final se basa en medir el tiempo de vuelo, que sería el tiempo que transcurre entre la transmisión de una onda ultrasónica, ¿vale? Una onda de presión, y el tiempo que transcurre con la recepción de este eco, ¿vale? Cuando retorna esta onda transmitida. Al comparar el tiempo con un tiempo que ya tenemos predeterminado, que tenemos aprendido, podemos saber si hay algún objeto entre medias, ¿vale? O si no hay ningún objeto. Entonces, por ejemplo, aquí podéis ver, ¿no? Pues si emitimos una onda y no tenemos respuesta, podemos entender que no hay ningún objeto en la cinta transportadora. Pero, por ejemplo, si recibimos una respuesta, como es este caso, puede ser que sea porque tenemos un objeto en la cinta, en este caso la caja, o como antes teníamos una persona aquí, pues también podría ser el eco de algún objeto que está después de la cinta. Vale, las ondas sonoras son ondas mecánicas que se propagan en un entorno material elástico. En este caso sería a través del aire, pero bueno, también sabéis que se pueden transmitir a través de agua, de acero, en el vacío no. ¿Vale? Y también podrían llegar a depender también de la temperatura o de la presión del aire. El transmisor y el receptor, en este caso, están en la misma carcasa. Como podéis ver, el transmisor envía varias ondas sonoras que se reflejan en un objeto y las detecta el receptor, las vuelve a detectar. Para calcular la distancia a la que está este objeto, al final lo que necesitamos es saber la velocidad en la que se propagan las ondas y el tiempo que ha tardado, ¿vale? Con eso tendríamos la distancia del objeto a nuestro sensor.
El transmisor lo que hace es, cada X tiempo envía una onda, ¿vale? Transmisión de estos pulsos y se espera. Cuando recibe el eco es porque hay algún objeto que ha detectado y si no lo recibe es que no hay ningún objeto. Y al cabo, por ejemplo, aquí en este ejemplo de cada 20 milisegundos, vuelve a enviar otra onda para ver si hay algún objeto o no entre medias. Para entender un poco también los diferentes modos que vamos a ver después, os explicamos aquí algunas nomenclaturas, ¿vale? De definiciones y cómo le llamamos a las diferentes distancias. Sn es lo que llamamos la distancia nominal, que es el valor convencional que utilizamos para indicar la distancia de detección. Después tenemos la zona ciega. Digamos que es una parte en que si nosotros ponemos un objeto delante del sensor, no nos podemos fiar, ¿vale? De que esté detectando o no. Con lo cual, esta zona de aquí ciega y, por ejemplo, después de la distancia nominal, no las vamos a usar para detectar objetos. Y aquí es lo que nos quedaría la zona de detección, entre la zona ciega y la distancia nominal. Después tenemos el ángulo de enlace. Esto también es importante porque no es lo mismo trabajar en esta zona de aquí que trabajar en esta. Tenemos el límite inferior y también el límite superior. Estos límites después veremos que los podemos nosotros modificar, ¿vale? Aunque el sensor pueda detectar objetos en toda esta parte, nosotros le podemos decir, pues, por ejemplo, lo que hemos visto antes, ¿no? Pues nuestra cinta transportadora tiene este ancho, con lo cual quiero que me detecte solo objetos que pasan por esta zona azul. Los sensores ultrasonidos pueden detectar objetos de cualquier color, objetos sólidos, objetos a granel, objetos polvo y líquidos. Y tienen una distancia de detección, los nuestros, máximo de 8 metros. Y también tenemos de salida discreta, en la que podemos detectar la presencia o no presencia de objetos, y salida analógica, que sería para medir la distancia a estos objetos. A nivel de instalación, pues de la misma forma que el resto de gamas de Telemecanic, pues tenemos variedad de accesorios de fijación. Los sensores pueden venir precableados, sin precablear, pueden venir con conectores rectos de ángulo, diferentes métricas. ¿Vale? En este sentido es como el resto de gamas de Telemecanic. Y luego el nivel de puesta en marcha, lo que os explicaba también de estas ventanas, ¿no? Que podemos mover, tenemos dos formas de poner los parámetros. Una sería con el botón de aprendizaje y otro es con el software de configuración, que es lo que os vamos a enseñar hoy. ¿Qué aplicaciones tienen los sensores de ultrasonido? Pues aquí os pongo algunas fotos para que veáis, ¿eh? Desde el manejo de materiales, detección de presencia, detección de atascos, independiente del color, incluso cristal, ¿no? Objetos transparentes. Para equipos móviles, por ejemplo, para mejorar la inmunidad contra las infecciones, contra también interferencias electromagnéticas. Tenemos también ascensores móviles, temas de ferrocarriles. Y aquí un ejemplo de detección para vaciado o llenado de silos, ¿vale? También para el tema de los líquidos. Ahora os vamos a explicar los tres modos de detección que tienen los sensores de ultrasonidos. El primero, el más básico, es el modo difuso. En el modo difuso, al final tenemos un sensor que es el mismo que emite la onda y luego el que la recibe. En este caso, es el objeto el que refleja esta onda, con lo cual si recibimos una onda que vuelve, es porque hay un objeto. Si esta onda no, o sea, no recibimos ningún eco, es porque no hay ningún objeto entre medias. ¿Vale? Aquí os he puesto algunos ejemplos también, podéis ver pues, productos a granel, productos, ahí son unos tubos en una cinta transportadora. Y os he puesto también esta imagen porque está muy bien el hecho de ver que al ser unas ondas podemos hacer como un reflector y cambiar a un ángulo de 45 grados, por ejemplo, si no tenemos mucho espacio. Otro modo de funcionamiento sería el modo reflex. El modo reflex es el sensor, luego tenemos un reflector, que no es necesario que sea ningún reflector específico. Ayer José María, por ejemplo, os explicaba los reflectores, ¿no? Polarizados de los sensores fotoeléctricos. Aquí puede ser cualquier pared, ¿vale? Cualquier superficie. Entonces,
El sensor siempre está emitiendo y recibiendo un eco, y el momento que este eco no es el esperado, no es el mismo que recibe siempre contra este reflector, es cuando detecta que hay un objeto por medio. Esto es ideal, por ejemplo, en el caso de objetos que pueden ser absorbentes de sonido, ¿no? Como una esponja, o objetos como esta botella que están vibrando y es más complicado identificar dónde están. Otro modo de detección sería el modo barrera. Aquí sí que necesitamos dos sensores, uno que es el transmisor y otro que es el receptor. También está siempre continuamente emitiendo, y cuando tenemos un objeto que traspasa esta barrera es cuando se corta esta transmisión y identificamos que hay un objeto. Por ejemplo, también si hay algún objeto más delgado y hay agujero, pues también sería la forma de detectar, ¿no? Pues pequeños objetos. Y aquí os he puesto un ejemplo que sería un rollo de papel, ¿no? Pues para identificar también cuando se ha cortado o cuando tiene agujeros. Volviendo al modo de detección difuso, aquí vamos a ver también diferentes modos de operación. Tenemos el modo ventana, ¿vale? Que ese es el modo por defecto. En este utilizamos ambas salidas, salida analógica y salida discreta, para medir tanto la distancia como la presencia de algún objeto. Aquí, como veis, lo que hemos visto antes, ¿no? Pues tenemos un límite cercano, un límite lejano, para delimitar, por ejemplo, nuestra cinta transportadora. Después tenemos el modo de proximidad, que está dedicado a la detección de presencia y está disponible solo en los sensores de salida discreta. Se utiliza para determinar si un objeto se ha acercado, ¿no? O está suficientemente cerca de este sensor. Por ejemplo, para mirar un nivel de una alarma, que un objeto es más alto que los demás. ¿Vale? Vemos que cuando el objeto atraviesa este umbral es cuando estaría la salida del sensor. Y luego tenemos el modo bomba, que típicamente lo utilizamos en aplicaciones de llenado o de vaciado. Y lo que hacemos es detectar un nivel alto y un nivel bajo. Este dibujo lo tenéis que imaginar así en vertical, ¿eh? Es como cuando estás llenando un depósito o cuando lo estás vaciando. Vale, y ahora sí eso veremos el software de configuración. El software de configuración lo podéis descargar de forma gratuita de nuestra página web. Os dejaremos aquí el enlace, ¿vale? Para que veáis también que podéis instalarlo y podéis también empezar un poco a jugar y ver cómo funciona. ¿Vale? Este es el software de configuración. ¿Vale? Lo primero que haremos será ir aquí a ajustes y poner el idioma. ¿Vale? El idioma español y también las unidades de distancia. Las vamos a poner en milímetros. Luego, para identificar con qué sensor vamos a trabajar, tenemos varias opciones. Una sería buscarlo por aquí, ¿vale? Indicar aquí, pues si sabemos la referencia que es, poner la referencia. También lo podemos buscar por las características, pues el diámetro, el material, el tipo de salida, ¿vale? Y otra, que es lo que voy a hacer yo, como lo tengo conectado, voy a hacer la descarga automática, ¿vale? Y me va a identificar directamente el sensor que tengo conectado. ¿Veis? Es este que tengo conectado. Y de hecho aquí, si hace falta, podemos ver la hoja de datos de este sensor en nuestra página web. ¿Vale? Luego vamos al apartado de ajustes. Aquí es igual para todas las pestañas que tenemos. Tenemos siempre donde podemos ver la configuración en la que estamos trabajando, diferentes parámetros que podemos modificar. Y aquí está muy bien porque tenemos este apartado de ayuda que nos explica exactamente cada uno de estos parámetros que tenemos. Tenemos una explicación que yo creo que está muy, muy bien, ¿eh? De qué son, ¿vale? Y cómo funcionan. Un poco más pequeña. Vale, y aquí luego podemos seleccionar los diferentes modos. Como veis, modo ventana, modo bomba, modo reflex, modo proximidad. En este caso vamos a hacer un ejemplo de modo ventana. ¿Vale? Aquí tenéis, en estos dibujos son los LEDs que podemos ver en el mismo sensor.
Este eco de aquí, este LED de aquí. Vale. Ya, que se vea, sí. Es que lo he dejado de verdad. ¿Vale? Si os fijáis, este LED de aquí, ¿vale? Es el eco, cuando detecta un eco, y este de aquí sería cuando hay un eco y además da una salida, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un objeto de muestra, y si lo vamos pasando, si os fijáis, tenemos aquí la zona ciega que hemos comentado. Aquí es la ventana que está predefinida, pero que la podemos mover y jugar con ella. Y que sería el máximo de este sensor, es de 1 metro, ¿vale? De distancia. Si os fijáis, cuando pasamos nuestro objeto por la parte final, no se enciende ninguna de los dos LEDs, ¿vale? No detecta el eco. Aquí, en cambio, sí que estamos detectando el eco, pero como no estamos dentro de la ventana, no nos da ninguna salida. Y en el momento que estamos dentro de la ventana, nos da un eco, hay un eco en el sensor y también nos detecta la salida. Estas ventanas, si os fijáis, las podemos modificar tanto por aquí como luego en los parámetros. ¿Vale? Tema de parámetros. Yo aquí lo que sí que recomiendo es, depende de cada aplicación, pues ir jugando, ir mirando, ¿no? Pues cómo funciona y lo que os comentaba antes, aquí están todos explicados con mucho detalle. Podemos ver, por ejemplo, para este sensor, el tipo de salida, si es nuevamente abierto o nuevamente cerrado. La longitud del pulso. Esto, por ejemplo, sería, pues, cuánto tiempo, ¿no? Cuántos milisegundos tiene que estar la longitud del pulso encendida. Tenemos un ejemplo. 180 milisegundos. Si vemos el objeto, fijaros en los LEDs, ¿eh? ¿Habéis visto que sí que ha dado eco y la salida ha durado 3 segundos, ¿no? Sí, 3 segundos. Al final es... ¿Vale? Voy poniendo a cero que si no luego no... El tema de la pérdida del eco. La pérdida del eco se utiliza en superficies líquidas irregulares, ¿vale? Y es como para eliminar el efecto que puede causar, por ejemplo, ¿no? Si estamos llenando un depósito y el agua hace como, ¿no? Diferentes picos, pues para evitar, ¿no? Estos falsos ecos. Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí un 100, es cada 100 ciclos es cuando nos va a detectar el objeto. Es que ha tardado un poco en apagarse la salida. Después, los retardos. Los retardos también serían como que, espera un momento, la salida o la entrada va a tardar más o menos en encenderse. Al final son cosas que podríamos, entiendo que podríamos parametrizar con un PC, ¿no? Pero que la misma aplicación nos permite hacerlo y luego estos parámetros se quedan guardados en el sensor. Aquí le hemos dicho, si os fijáis, hemos retrasado el encendido de la salida y tarda un poco en encenderse. ¿Vale? Otros parámetros tenemos, la histéresis. La histéresis, por ejemplo, es si queremos que aquí cuando ponemos el objeto lo detecta y aquí deja de detectar, ¿no? Pues si queremos que haya una cierta histéresis a la hora de detectar cuando va en una dirección o en otra el objeto. Vamos a poner en el límite cercano 50. Aquí vamos a ver esta histéresis y fijaros también ahora en la salida. Aquí la está detectando, aquí deja de detectar, pero si vamos hacia la derecha, aquí no detecta el objeto y a partir de ahora sí. ¿Os fijáis que es diferente? ¿Vale? Eso lo podemos hacer tanto en el límite cercano como en lejano. Después, la supresión de ecos inesperados. Aquí también sería para eliminar ecos, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? Aquí no está detectando ningún eco y aquí sí. Pues lo que podemos hacer es aquí poner 500. A ver, aquí. Si os fijáis, aquí no detecta el eco, ¿vale? Es siempre con los LEDs, ¿eh? Y aquí tampoco detecta el eco ahora, ¿vale? Y aquí sí que ya lo detecta, ¿vale? Si aquí ponemos los 1000 que teníamos antes, aquí detecta un eco. Al final esto depende también de la aplicación y de cómo lo tengamos. Y aquí un poco para que veáis sería para todas las, ¿vale? Es ir jugando y también viendo para cada aplicación qué es lo que necesitamos. Voy a poner aquí 200 porque lo tengo encima de la mesa
Y aquí le voy a poner 400, bueno, 60. ¿Vale? Porque aquí en esta sección lo que podemos hacer es como jugar con él, ¿no? Comprobar cómo estos parámetros en el sensor de verdad. Aquí tenemos la opción de poner los parámetros que tenemos ahora en el PC, cargarlos en el sensor. Podríamos hacerlo al revés, tener un sensor que ya está parametrizado y cargar los parámetros al ordenador y guardarlos. Y podemos guardar y los podemos abrir. Esto es práctico si tenemos que programar diferentes, no sé, 50 sensores iguales. Pues los ponemos aquí, los guardamos y los vamos cargando uno a uno. Y los vamos poniendo. Voy a cargar esta configuración al sensor. Vale. Y perdonad, no sé si es borra, no sé si se va a ver bien. Vale. Para que se vea. Sí, lo podemos ver. Vale, os voy a enseñar. ¿Se ve mi cámara si levanto el ordenador ahora? Ahora se te ve a ti. Sí, vale. Por eso digo, si te ayuda en algo. Lo pongo así, se va a ver. A ver ahora. Vamos. ¿Ves? La yema, sí, Pon un poco sí más. vemos, sí, pero un poco más a la izquierda. ¿Más para allí? Sí. No, no, para adelante. Adelante. Ahí se ve. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Me está detectando el cable, perdonad, ¿eh? Me está detectando. ¿Ves? Sí, es que me cuesta de ver, ¿eh? Pero veis que cuando pongo la mano está cambiando el eco. Y este eco que tenemos al fondo en la parte blanca es la propia maleta, el fondo que tenemos. Entonces la idea es poder poner también diferentes objetos y va detectando los diferentes ecos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, una botella de cristal también está detectando. Y todos los ecos que tenemos por detrás en la parte blanca son ecos que estarían como fuera, ¿vale? De lo que le hemos dicho de delimitar. Aquí sí que podríamos coger ahora y eliminarle los ecos del fondo para que no salieran. Nada, este es de plástico. Bien para que veáis diferentes materiales y que lo está detectando. Sí, sí. Vale, y no sé si a partir de aquí tenéis alguna duda, alguna consulta que queráis hacer. Aquí, por ejemplo, no os he explicado, pero también podríamos grabar todo lo que está detectando el sensor, descargarlo en un archivo y luego poderlo abrir y hacer, por ejemplo, pues valorar, ¿no? Y ver cómo los datos que han salido.